Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Febrero 25. Números, capítulo 1. En el segundo año después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro: Hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón registrarán a todos los hombres de Israel que son aptos para la guerra, es decir, a los que tienen más de 20 años, agrupados por regimientos. Para ello contarán con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Los nombres de las personas que les ayudarán son los siguientes. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; por la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai; por la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; por la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; por la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón; por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amiud; de la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Padasur de la tribu de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón; por la tribu de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai; por la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; por la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Duel; por la tribu de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos eran los representantes de la comunidad, los jefes de las tribus de sus antepasados, los jefes de los clanes de Israel. Moisés y Aarón reunieron a todos estos hombres, que habían sido designados expresamente, y convocaron a la comunidad el primer día del segundo mes. Entonces todos se inscribieron por clanes y por familias, y se fueron anotando uno por uno los nombres de los que tenían más de 20 años. Así los registró Moisés en el desierto del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado. Los resultados fueron los siguientes. En la lista de los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 46.500 hombres. En la lista de los descendientes de Simeón, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 59.300 hombres. En la lista de los descendientes de Gad, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 45.650 hombres. En la lista de los descendientes de Judá, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 74.600 hombres. En la lista de los descendientes de Isaacar, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 54.400 hombres. En la lista de los descendientes de Zabulón, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 57.400 hombres. En cuanto a los hijos de José, en la lista de los descendientes de Efraín, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 40.500 hombres. En la lista de los descendientes de Manasés, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 32.200 hombres. En la lista de los descendientes de Benjamín, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 35.400 hombres. En la lista de los descendientes de Dan,
por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 62.700 hombres. En la lista de los descendientes de Aser, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 41.500 hombres. En la lista de los descendientes de Neftalí, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 53.400 hombres. Estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, y por los jefes de Israel, que eran 12, uno por cada casa paterna. Todos los israelitas que tenían más de 20 años, todos los hombres de Israel aptos para la guerra, fueron registrados por familias, y los registrados fueron en total 603.550 hombres. Pero la tribu de los levitas no fue registrada con las otras tribus, porque el Señor había dicho a Moisés: No inscribas en el registro a la tribu de Leví ni la incluyas en el censo de los israelitas. Tú encomendarás a los levitas el cuidado de la morada del testimonio, de sus enseres y de todo lo que está relacionado con ella. Ellos transportarán la morada y todos sus enseres, se encargarán de su servicio y acamparán alrededor de ella. Cuando la morada se desplace, los levitas la desarmarán, y cuando se detenga, la armarán. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. Los israelitas acamparán por regimientos, cada uno con su propia división y bajo sus respectivos estandartes. Los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio, para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Ellos estarán encargados de custodiar la morada del testimonio. Así lo hicieron los israelitas, ateniéndose exactamente a lo que el Señor había dicho a Moisés. Números, capítulo 2. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Los israelitas acamparán alrededor de la carpa del encuentro, a una cierta distancia, cada uno junto a su estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas. Al frente, sobre el lado este, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Judá. El jefe de los descendientes de Judá era Naasón, hijo de Aminadab, y los enrolados en sus regimientos 74.600. A su lado, acampará la tribu de Isacar. El jefe de los descendientes de Isacar era Natanael, hijo de Suar, y los enrolados en su regimiento 54.400. También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los descendientes de Zabulón era Eliab, hijo de Gelón, y los enrolados en su regimiento 57.400. Los enrolados en la división de Judá, agrupados por regimientos, eran en total 186.400. Ellos avanzarán a la vanguardia. Al sur, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Rubén. El jefe de los descendientes de Rubén era Elisur, hijo de Sedeur, y los enrolados en sus regimientos 46.500. A su lado, acampará la tribu de Simeón. El jefe de los descendientes de Simeón era Selumiel, hijo de Surizadai, y los enrolados en su regimiento 59.300. También acampará la tribu de Gad. El jefe de los descendientes de Gad era Eliasaf, hijo de Reuel, y los enrolados en su regimiento 45.650. Los enrolados en la división de Rubén, agrupados por regimientos, eran en total 151.450. Ellos avanzarán en segundo lugar. La carpa del encuentro irá en medio de las divisiones con el grupo de los levitas. Ellos avanzarán de la misma manera que estaban acampados, cada uno en su puesto, junto a sus insignias. Al oeste, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Efraín. El jefe de los descendientes de Efraín era Elisama, hijo de Amiud, y los enrolados en su regimiento 40.500. A su lado, acampará la tribu de Manasés.
El jefe de los descendientes de Manasés era Gamaliel, hijo de Padasur, y los enrolados en su regimiento, 32.200. También acampará la tribu de Benjamín. El jefe de los descendientes de Benjamín era Abidán, hijo de Gedeón, y los enrolados en su regimiento, 35.400. Los enrolados en la división de Efraín, agrupados por regimientos, eran en total 108.100. Ellos avanzarán en tercer lugar. Al norte, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Dan. El jefe de los descendientes de Dan era Ahiezer, hijo de Amisadai, y los enrolados en su regimiento, 62.700. A su lado, acampará la tribu de Aser. El jefe de los descendientes de Aser era Pagiel, hijo de Ocrán, y los enrolados en su regimiento, 41.500. También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de los descendientes de Neftalí era Ahirá, hijo de Enán, y los enrolados en su regimiento, 53.400. Los enrolados en la división de Dan eran en total 157.600. Ellos avanzarán a la retaguardia con sus estandartes. Estos fueron los registrados en el censo de los israelitas, por casas paternas. Los enrolados en las divisiones, agrupados por regimientos, eran en total 603.550 hombres. Pero los levitas no fueron incluidos en el censo junto con los demás israelitas, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés, acampaban junto a sus estandartes, y avanzaban cada uno con su clan y con su familia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 49. Oigan esto, todos los pueblos, escuchen, todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre. Mi boca hablará sabiamente, mis reflexiones serán muy sensatas. Voy a inspirarme para componer un proverbio, revelaré mi enigma al son de la cítara. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? No, nadie puede rescatarse a sí mismo ni pagar a Dios el precio de su liberación. El precio de su rescate es demasiado caro, y todos desaparecerán para siempre, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. Cualquiera ve que mueren los sabios, necios e ignorantes perecen por igual y dejan a otros sus riquezas. La tumba es su residencia perpetua, su morada por los siglos de los siglos, por más que hayan poseído muchas tierras. Ningún hombre permanece en la opulencia, sino que muere lo mismo que los animales. Este es el destino de los que tienen riquezas y el final de la gente insaciable. Serán puestos como ovejas en el abismo, la muerte será su pastor, bajarán derecho a la tumba, su figura se desvanecerá y el abismo será su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me sacará de las garras del abismo. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa, cuando muera, no podrá llevarse nada, su esplendor no bajará con él. Aunque en vida se congratulaba, diciendo: te alabarán porque lo pasas bien, igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. El hombre rico no reflexiona y muere lo mismo que los animales. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 hasta el 41. Al atardecer de ese mismo día, les dijo: Crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio. Cállate.
El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? San Marcos, capítulo 5. Versículos del 1 hasta el 20. Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche, vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho: Sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, Mi nombre es Legión, porque somos muchos. y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús. Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue, y comenzó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por hacer este reto de bendición con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte en nuestro canal, Predicador Anthony Rodríguez, y compartirlo con tus amigos y familiares. También te agradeceríamos mucho que le des me gusta y que dejes un comentario de lo que dice la voz del Señor en tu corazón. Nos motiva mucho saber que nuestro contenido está siendo útil y apreciado por nuestra comunidad. No te pierdas nuestra próxima publicación mañana de la Biblia Católica en un año. Recuerda que escuchar su palabra es una forma increíblemente poderosa de profundizar en tu fe y conectarte con Dios. Esperamos contar con tu presencia. Que tengas un maravilloso día. Mi Dios te bendiga. Mi Dios te bendiga.